Saludos hermanos y hermanas, un placer llegar a ustedes en este martes de la Semana Santa. Hoy es martes santo. Hermanos y hermanas, estamos caminando con la iglesia en este día, viviendo esta experiencia con Jesús de la Semana Mayor. Y la primera lectura de este día está tomada del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo del 1 al 6. El salmo de este día es el Salmo 70 y el evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 13, versículos del 21 al 33. Nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, quiero darte gracias por este día. Darte gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Quiero darte gracias, Señor Jesús, porque a pesar de nuestras debilidades, flaquezas, miedos y temores, tú estás con nosotros. En esta tarde, en este día, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Derrama, Señor, sobre nosotros tu Santo Espíritu, para que en este martes santo podamos entender el sacrificio de tu amor. A ti te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 13, versículos del 21 al 33. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad les digo, si uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estando reclinado a la mesa en el seno de Jesús, Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos se lo digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes venir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro le replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, ya martes, hoy es martes, hermano, qué tiempo que se está yendo rápido
cómo van corriendo los días, cómo va el tiempo pasando. Ya casi estamos en la antesala del Viernes Santo, iniciando el jueves el triduo pascual. Y la primera lectura de este día, tomada de Isaías en el capítulo 49, le llamamos el segundo Isaías, porque Isaías se divide en tres partes: el primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías, por motivo a el tiempo, los años que se duró escribiendo y los personajes que lo escribieron. Pero bien, más que nada es ¿qué es lo que el profeta hoy en este capítulo 49 está hablando? Bueno, entonces el texto de la primera lectura no puede ser calificado de claro. Los especialistas en Sagrada Escritura y en lenguaje de los profetas verán en él lo que los que no tenemos ese conocimiento nos cuesta ver. Ellos se dedican a esto, a los que buscan, hurgan en las Escrituras sobre los géneros, los textos, lo que quiere decir. Sí percibimos que trata de dos asuntos distintos: la vocación desde el seno materno a ser profeta, boca de espada afilada, la vocación desde el seno materno y la del fracaso de su misión profética. Hoy vemos cómo aparentemente el profeta fracasa. En vano me he cansado para reconocer que por encima de su debilidad está la ayuda de Dios. El profeta se da cuenta que por más que él quiera reflexionar sobre este proyecto que él está realizando, en el fondo descubre que todo es de Dios y proviene de Dios, que le encomienda hacer luz no solo de Israel al profeta, sino de todas las naciones. Porque recuerden ustedes que el profetismo en Israel está marcado por eso. El profeta es para Israel, pero también se descubre como enviado a todas las naciones, a todos los pueblos, para ser elegido de toda la tierra. Por eso dice el profeta que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra, porque él se sabe que es para Israel, pero también el mensaje es universal, hermano. El mensaje es universal. El mensaje no es para un grupito. Hay gente que pensaba que los ricos se iban a condenar. Eso es una actitud poco amorosa sobre el Evangelio. ¿Cómo es posible que un rico se va a condenar? O hay gente que pensaban que alguien se iba a condenar porque era de otra cultura, o porque era de la religión musulmana, o de la religión taoísta, o del hinduismo. Hermano, Dios ha venido para todos. Y como decía Karl Rahner, el Dios de lo desconocido ha querido darse a conocer. El Dios de lo escondido se ha revelado para darse a conocer. El profeta ya está llevando el mensaje de la salvación a todos los pueblos de la tierra, superando las fronteras del pueblo elegido. Porque entiéndase, y es bueno que lo sepan esto, hermano, que el primer pueblo era Israel. Pero Dios no quiso limitar la salvación a un solo pueblo, porque por eso vino Jesús, porque los judíos pensaban que nada más era de ellos. Algunos como que se endiosaron. La salvación solamente es para nosotros. Jesucristo vino a decir es para todos. La salvación es para todos. Entonces el profeta anuncia, proclama que la salvación es para todo. Supera las fronteras que nosotros hemos creado. Somos nosotros los que decimos muchas veces, ese se va a condenar. Hermano, eso le toca a Dios. Nosotros no podemos condenar a nadie. Eso le toca a Dios. Entonces, esa universalidad de la salvación, porque la salvación es universal, es el otro asunto que encontramos en la lectura de hoy. El Evangelio, la salvación es para todos. Hay gente que dice que yo soy un pecador, yo estoy condenado ya. Lo que yo he hecho es tan atroz que ya yo no merezco ser llamado hijo de Dios. Hermano, es algo nuevo. Les costó entender a las primeras comunidades cristianas esta dimensión universal de la acción salvadora del Evangelio. El Evangelio de Jesús.
Pablo hubo de intervenir con fuerza para esto. Y por eso Pablo se fue, oigan bien, se fue a los gentiles y llegó hasta Atenas, hasta Grecia, a llevar el evangelio, porque se dio cuenta que el evangelio no es para un grupito. El evangelio no es para el papa, para el obispo, para los sacerdotes, para los diáconos, para la monja. El evangelio es para ti, es para mí, es para todos. Y de ahí que el Vaticano II nos recuerde que nosotros somos pueblo de Dios, elegidos, consagrados, llamados. Sobre la misión profética es necesario recordar que nadie ha de asumir la tarea de profeta si no siente la llamada de Dios a hacerlo. Que no es llamada al triunfo personal, sino que ha de asumir el fracaso para que aparezca de quién es la palabra y la acción profética. Porque nosotros no predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Jesucristo. Cada uno como sacerdote, como casado, como casada, como profesional. Cada uno tiene que profetizar, que hablar de Jesucristo. A lo largo de la historia, antes de Cristo y después de Él, han aparecido muchos falsos profetas. Falsos no solo por lo que proclamaban, sino y sobre todo porque se creían protagonistas, sino y sobre todo porque se creían los protagonistas y se predicaban a sí mismos, con el objetivo de construir su propio grupo sectario de seguidores que le adularan. Y ese es un peligro, hermano. De ahí surgen las sectas, los malos entendidos, la persona que se disgusta con el catequista, se disgusta con el sacerdote, se disgusta con el papa y hace comunidad aparte, tienda aparte. ¿Por qué? Porque se estaban predicando a sí mismos. No estaban predicando realmente el evangelio de Jesucristo, sino el evangelio a su propio gusto y capricho, a lo que el profeta no puede. El profeta habla lo que Dios pone en su corazón. Sabemos que el relato de la pasión, según San Juan, es el menos duro de los relatos evangélicos. Su evangelio comienza con mostrarnos la divinidad de Jesús ya en su prólogo. Es el Verbo creador encarnado. Así es. Y esa misión sigue presente a lo largo de su relato. Pero además es el evangelio en el que se manifiestan con más fuerza los sentimientos de Jesús. En especial los afectos de Jesús. Esos sentimientos están más flor de piel en el momento de la última cena con sus discípulos. Es el momento de intimidad afectiva con ellos. Es en ese momento cuando, profundamente conmovido, anuncia la traición de uno de los presentes. Algo incomprensible para sus discípulos, porque ellos estuvieron con él, pero uno de ellos tenía su corazón podrido, tenía su corazón como una piedra, tenía maldad en su corazón. Solo la intervención de Satanás, que invade el interior de Judas, puede explicar la traición. Existe en nosotros suficiente posibilidad de ser traidores, suficiente capacidad del mal en nuestro interior. En contraste con Judas, Pedro proclama su fidelidad a Jesús. Daré mi vida por ti. Vemos cómo Pedro se siente fuerte. Nadie, hermano, puede separarle del compromiso con Jesús. Eso es lo que siente Pedro. Es un error sentirse tan fuerte que sea imposible la negación de lo que hemos prometido. La infidelidad a quien se ha prometido afecto eterno induce a desprotegerse, a no actualizarse día a día en los compromisos, en concreto los afectivos. Pedro ahora proclama que no se va a separar de Jesús, pero como vemos, a la puerta está la tentación y la traición, está la negación. Pedro
no lo traicionó, pero sí cayó en la negación. Cuando eres de los de Él, no lo conozco, no lo conozco. Hoy pidámosle al Señor que nos dé la gracia de reconocerle en nuestras vidas y de saber que nosotros muchas veces, como Judas, también lo vendemos. Y que como Pedro, también nosotros lo reconocemos Dios y Señor, aunque tengamos debilidades y flaquezas. Pidámosle al Señor la gracia de seguirlo. Pidámosle la gracia de seguir caminando con Él en estos días, de no rechazarlo, de estar en nuestras casas, de convivir con nuestra familia el Evangelio, de compartir la palabra, de anunciar a Jesús como los profetas y de hacer experiencia con Él. Hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga en este martes santo y le protege el Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El Señor les bendiga.